Bien, y abrió el año judicial con una fuerte interna. Vamos a hablar de esto con Jorge Liotti, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás, Eleonora? Bien, muy bien. Bueno, hoy efectivamente la apertura al año judicial. Si tuviéramos que hacer una equivalencia con lo que ocurre con la Asamblea cuando se abre el año legislativo, este es un acto en el cual en general el presidente de la Corte envía como cabeza del Poder Judicial un mensaje a todos los estamentos judiciales, y esta vez tenía una particularidad que era el primer discurso como presidente de Carlos Rosenkrantz. Bueno, cumplió con las expectativas. Cumplió con las expectativas. Trajo muchísimo ruido por lo que dijo y por lo que pasó en el recinto de tribunales en la calle Talcahuano, ¿no? Un discurso muy crítico. Sobre todo parecía un mensaje dirigido a los juzgados federales de Comodoro Pi, allí donde se tramitan las causas más calientes, de mayor difusión, las que tienen que ver con las cuestiones del poder público, con la corrupción, y mandó varios fragmentos de su discurso muy filosos, bajando una ideología, una postura personal, que ahora la vamos a describir un poco, que es la que él viene manteniendo en los fallos de la Corte, en un escenario donde fue curiosamente compuesto por actores de las cámaras, la Cámara Federal, la Cámara de Casación, pero con una fuerte ausencia de varios de los jueces de Comodoro Pi, justamente. Exactamente, de los jueces federales. Ahora vamos a hablar de esas ausencias. Aquí tenemos una de las frases de Carlos Rosenkrantz en la apertura del año judicial. Jorge, a ver, los argentinos están perdiendo la confianza en el Poder Judicial. Hay dudas de que nos comportamos como verdaderos jueces. Durísimo. Es una autocrítica. Muy clara. Importante. Lo que pasa es que daría la impresión de que en la boca de Rosenkrantz y como nuevo presidente de la Corte suena a crítica al resto, ¿no? Sobre todo al fuero federal, y marca esta idea de que no nos comportamos como verdaderos jueces. A partir de ahí, él empieza a desglosar una serie de ideas respecto de recuperar la legitimidad como jueces. De algún modo está haciendo probablemente el señalamiento más fuerte que pueda hacerse de a quien administra justicia, que tiene que ver con cuestionar su calidad en tanto y en cuanto como juez, y también su calidad moral. Claro. En varios fragmentos roza esta cuestión sin ser demasiado ofensivo, pero de alguna manera pone en tela de juicio un valor central que tiene que ver con el criterio con el que cada juez termina adoptando su fallo, claro, ¿no? Ahora, Jorge, esta primera parte de esta frase, cuando dice los argentinos están perdiendo la confianza en el Poder Judicial, va en línea con las encuestas que uno conoce que ubica al Poder Judicial a la par del sindicalismo en cuanto a imagen negativa y percepción negativa de los ciudadanos. Más aún, es cierto lo que decís, pero además te voy a agregar un dato adicional. La justicia ha decaído aún más desde que está el macrismo en el gobierno. Mirá. Y esto tiene que ver con que hasta durante el gobierno kirchnerista, la justicia en general, pero en particular la Corte Suprema, era visto como un bastión de equilibrio del poder. Pero a partir de que ha llegado el macrismo ha disminuido mucho, y esto tiene que ver con otra de las cosas que va a decir Rosenkrantz a lo largo de su discurso, que tiene que ver con esta idea, con esta percepción de que los tribunales son excesivamente politizados, excesivamente influenciables y con una tendencia a emitir fallos que vayan a favor de la corriente, que es un poco la percepción que hay. La justicia depende del momento en el que ocurre, depende del juez que te toca, depende de quiénes sean los actores involucrados en las causas. Esta percepción de que no existe una real imparcialidad en el momento que hay justicia, y esto obviamente ha deteriorado mucho la imagen del Poder Judicial, como vos mencionabas, hoy muy por debajo de otros actores políticos o actores de la sociedad en general. Él habla entonces de aquellos jueces que trabajan o fallan para la tribuna o para lo que está pidiendo la ciudadanía en general, o más bien los tiempos de vientos de cambio y según cómo va cambiando el gobierno, cómo se van o no acelerando ciertas causas. Exactamente, lo que marca de alguna manera es que el Poder Judicial tiene que ser un contrapoder, que tiene que poder abstraerse de los lineamientos políticos o de los vientos que soplan en el país en general y poder fallar técnicamente desde un punto de vista jurídico. Te leo una frase que dice: nuestras decisiones no pueden ser ad hoc, o sea, a propósito de una causa, sino que deben estar estructuradas por principios. El tema de la palabra principios para Rosenkrantz es fundamental.
significa también que estamos comprometidos en casos futuros a aplicar esos mismos principios, aunque el resultado sea impopular o antipático. Claro. De alguna manera está planteando, hay que mantenerse en una misma línea, independientemente de si nos guste o no cuál es el resultado, quién es el protagonista, quién es el acusado. Y esto lo dice Rosenkrantz también porque él viene padeciendo dentro de la propia Corte una situación similar. En general, los últimos fallos, la mayoría de ellos, los más importantes, terminó en soledad perdiendo 4-1. Claro, y de alguna votando manera, en disidencia, en disidencia, ¿no?, con el resto de sus colegas y marcando esta idea, bueno, yo voy... El argumento cuando se le pregunta a Rosenkrantz, bueno, ¿no se cansa de perder todas las votaciones, todos los fallos 4-1 quedar en minoría? Esta es la idea. Hay que fallar en función de los principios, no hay que fallar para la tribuna, no lo que queda bien, lo que es políticamente correcto. Claro. Hoy lo hablaba con nuestra compañera Paz Rodríguez Niel, que es especialista en este tema, y ella me decía justamente esto que vos estás diciendo, ¿no? Y el apego a las leyes y a la Constitución, más allá de si esto resulta o no antipático. Absolutamente. Por eso digo, la palabra principios y de alguna manera la rectitud jurídica y moral para fallar es lo que viene demandando Rosenkrantz. Ahora bien, esta es la parte del discurso del presidente de la Corte, pero también hay una audiencia a quien le dirige ese mensaje y como decíamos al principio, hubo un vacío muy notable de los jueces de Comodoro Pi. De los que conocemos solo había 2 jueces allí, Rafecas y Casanelo. El resto de los actores decidió no ir. Y esto está marcando, en principio obviamente tenían la idea de por dónde venía el discurso, pero también es una represalia para lo que entienden que es falta de acompañamiento, falta de acercamiento de la Corte, pero en particular del presidente de la Corte, Rosenkrantz, hacia los tribunales de Comodoro Pi. Este es un mensaje de estos jueces federales de Comodoro Pi que decidieron no estar en esta apertura de año judicial, específicamente al presidente de la Corte. Es claro, porque hasta el año pasado, con la misma integración, pero con un presidente distinto, no se producían este tipo de vacíos. Entonces, yo creo que acá hay una reacción hacia un vínculo que está cortado. Comodoro Pi entiende, interpreta, tomándolo en forma corporativa, obviamente son distintos los jueces, tienen distintas miradas, pero en esto actuaron bastante corporativamente. Entienden que no hay una sintonía con el nuevo presidente, que el nuevo presidente de la Corte no se ha acercado a ellos, no ha tendido un puente. En contrario, lo está haciendo un señalamiento muy complicado. Y entonces, de alguna manera dicen yo, para que con alguien con quien no tengo sintonía y que además me va a hacer señalamientos en mi cara, no voy. Y esto marca, en primer lugar, una ruptura muy clara respecto del funcionamiento de la presidencia de la Corte y los tribunales de Comodoro Pi. Esto marca también que le da aliento a un actor que estaba sentado al lado de Rosenkrantz, que lo abrazó después del discurso, y es quien históricamente hizo ese puente, que es el anterior presidente, Ricardo Lorenzetti, al cual siguen yendo extraoficialmente muchos jueces diciendo, ahora no tenemos con quién hablar, no tenemos con quién compartir porque no nos recibe el presidente de la Corte. Bueno, Lorenzetti los acompaña, está esperando su momento probablemente para que la rueda dé una vuelta más, con lo cual hay un punto crucial que es estos jueces que tratan los temas centrales de la corrupción y la transparencia en la Argentina, entienden que no tienen una sintonía con la Corte. Y esto que... Ahora, esta falta de sintonía, Jorge, es de ambos lados. Absolutamente. ¿No? Porque hoy también marcaban que el lugar que se les dio en esta apertura del año judicial a los jueces federales, el lugar físico, literalmente físico, como estamos hablando, fueron los últimos asientos, cuando siempre se le da el primero, ¿no? Exacto, hiciste bien en recordarlo. Ya había una escenografía donde los ponía como actores de reparto, bien al fondo, detrás del resto de los jueces de Cámara, de Casación, inclusive había periodistas en los bancos anteriores y ellos estaban al final. La mirada, insisto, de Rosenkrantz, expresada en estas palabras quizás más diplomáticas, es una mirada muy crítica porque entiende que con estos jueces es muy difícil bajar la idea que él tiene. Y yo creo que este es el segundo elemento. El primero es la ruptura entre Comodoro Pi y la Corte, y la otra cuestión tiene que ver con la colisión de dos modelos judiciales completamente distintos. El de Lorenzetti y el de Rosenkrantz. Yo te diría el de Lorenzetti,
que era hasta hace poco, que quizás compartido con Comodoro Pi, sí, una mirada más política, quizás de mayor vinculación con el resto de los actores, de mayor astucia, de identificación de los momentos para los fallos, de alguna manera una postura más, digamos, pícara y política, si querés llamarlo de forma tenue. Sí. Rosenkrantz está en otra mirada, que es más técnica, más jurídica y que busca, de alguna manera, despolitizar los tribunales de Comodoro Pi. Un océano de diferencias, claro, muy difícil de lograr, pero hay claramente un choque de posturas en este sentido. Y yo creo que la Corte hoy es la caja de resonancia de esto, y lo vamos a ver porque a principio de año, cuando empezó la Corte, se fijó un cronograma de temas muy importantes donde van a volver a ponerse en juego estas cuestiones. Este viernes arrancan con una decisión político-electoral crucial porque deben definir si habilitan la posibilidad de que sean reelectos los gobernadores de La Rioja y de Río Negro, Casas y Bretilnec. No viene bien esa cuestión. En el caso de que no les permitan presentarse como candidatos, va a ser una convulsión, más allá de que sean dos provincias que no son tan grandes, va a sacudir el tablero muchísimo si es que a alguno de ellos o a los dos no les permiten. Después tienen un fallo, dos fallos pendientes sobre reajuste de haberes. Ese que podría golpear económicamente fuerte, ¿no? Muy fuerte para el gobierno, sí, porque es un tema que tiene que ver, uno, sobre si deben o no pagar ganancias los jubilados, y otra sobre si el defensor del pueblo puede tener representación en estas causas. Tienen la causa de la demanda de la provincia de Santa Fe por 45.000 millones de pesos. Similar a lo que sucedió en San Luis hace poco, que exacto, fallaron a favor de San Luis y tuvo que desembolsar 15.000 millones de pesos. Exactamente, con lo cual es un dato sumamente importante. Y otro dato que es muy importante, tienen allí pendiente un par de fallos vinculados con las tasas que cobran los municipios. Viste que los municipios le agregan impuestos, que en realidad les llaman tasas, sí, a distintos tipos de servicios. Bueno, en muchos casos viven en base a esas tasas. Si la Corte los revierte, bueno, va a haber dificultades. Claro. Es decir, es un set temático sumamente candente que la Corte Suprema tiene en su puño y que va a volver a reflejar estas tensiones que hay dentro de la Corte y entre la cabeza de la Corte y Comodoro Pi. Ahora, de alguna manera, Jorge, a el nuevo presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, le está costando encontrar o mostrarse como líder, que es lo que supuestamente es. Yo te diría que en la cabeza de Rosenkrantz, por lo que uno alcanza a percibir, obviamente es difícil ponerse sí, en la posición de un hombre que está al frente de un poder del Estado, no identifica que el liderazgo sea parte de su tarea. Rechaza esa supuesta misión de que el presidente de la Corte aglutina al Poder Judicial. Ahí también hay una diferencia de modelos, enorme, entonces, ¿no? Enorme, claro, gigantesca. Él es un jurista, o se ve como un jurista, que se expresa a través de sus fallos y que ha pagado un costo altísimo por no sentir ese liderazgo o por no interpretar cómo son los movimientos dentro de la propia Corte. Claro. Recordemos, Eleonora, que viene además de perder varias votaciones, de una decisión que fue realizada en las últimas semanas del año pasado, por el cual le quitaron la facultad de decidir la administración de la Corte. Pasaron a un esquema por el cual hacen falta 3 firmas, cualquiera sean los miembros de la Corte que lo firmen, no tiene más poder de veto. Le sacaron la lapicera, claro, de la administración. Le recortaron muchísimo el poder ahí. Es decir, él está padeciendo en carne propia su mirada principista, a veces para alguno excesivamente voluntarista, contemplando el resto de los actores de la Corte y del Poder Judicial en general. Él cree que ese es el camino, hay que ver cómo le va, cuánto dura en el cargo y si en algún momento esta prédica, sin sentir la vocación de liderazgo, sí, sin sentir la necesidad de aproximarse a las instancias que él considera que no tiene por qué hacerlo, si resulta efectivo para mejorar la calidad institucional y la imagen de la justicia que, como decíamos al principio, está muy deteriorada. Clarísimo, como siempre, muchísimas